Vamos a estar compartiendo sobre Nehemías. Y en este espacio de la historia de Nehemías, en el libro de Nehemías capítulo 1, Nehemías se encontraba en Susa, lo que es ahora Irak, lo que conocemos ahora como Irak. Este era el reino medo-persa. Y esta historia se desenlaza aproximadamente en el 400 antes de Cristo. Y es ahí en el libro de Nehemías capítulo 1 donde relata la oración de este hombre que hoy vamos a leer. Estamos hablando de este hombre Nehemías, un héroe de la fe, un hombre que decidió creerle a Dios en circunstancias difíciles, circunstancias muy difíciles. Hoy en día el mundo está atravesando por circunstancias muy difíciles. En muchas partes del mundo es triste la situación por la que se está atravesando en materia de salud. Y Nehemías, viendo al pueblo de Israel pasando por una circunstancia terrible en medio de la cual el pueblo había sido atacado, subyugado, esclavizado, los muros de la ciudad destruidos, la ciudad devastada, un caos, una crisis política, económica en el pueblo de Israel sin precedentes. Nehemías, a cambio, estaba en un lugar confortable. Él había migrado a otra ciudad y se había vuelto un hombre importante. Trabajaba directamente para el rey. Pero aún así, cuando recibe las terribles noticias de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, Nehemías siente el peso y la responsabilidad de hacer algo por su pueblo. Y hoy, en medio de las circunstancias que está atravesando el mundo, el Señor ha declarado que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, debemos asumir el compromiso y la responsabilidad como lo hizo Nehemías y levantarnos por nuestra nación, levantarnos por nuestras familias y levantarnos por nuestros hogares, pidiéndole a Dios, aunque quizás tú no te hayas enfermado, quizás tú no tengas una condición difícil económica o de salud, debes de sentir la responsabilidad cuando está tocando a tu puerta la maldad, el pecado y la enfermedad, como hoy está tocando a la puerta de todos alrededor de todo el mundo. Hay un dicho muy popular que dice: hoy por ti, mañana por mí. Hoy, si tú y yo tenemos misericordia, hoy, si tú y yo nos compartimos el dolor que el mundo hoy está sufriendo y vamos delante de Dios pidiéndole por cada uno de aquellos que están pasando por circunstancias difíciles en el mundo, y el mal es sanado antes que llegue a nuestra casa, hallaremos todo misericordia. Pero como le decía, hay 5 secretos de oración para que podamos ver las oraciones que traemos delante de Dios siendo respondidas y viendo el favor de Dios en nuestras vidas y en la vida de aquellos por lo cual oramos y pedimos al Señor. El primer secreto que vamos a compartir, que podemos aprender a través de la oración de Nehemías, es que él reconoce la grandeza de Dios. Lo primero que debemos de hacer al orar, al venir delante de Dios, al presentarnos delante de Dios, no importando cuán afanados o apurados estemos o cuán preocupados estemos, porque Nehemías estaba muy preocupado y su corazón estaba totalmente devastado, herido por la situación que estaba pasando el pueblo. Pero aún así, en el versículo 5, lo primero que nos muestra es que él dice: y dije, te ruego, Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios. Es que Nehemías reconoció quién era Dios. Y lo maravilloso e importante de esto es que cuando reconocemos cuán grande es Él, cuando reconocemos quién es Él,
entonces no hay nada en el mundo que pueda hacernos temer, pues estamos confiados y estamos seguros de que el Dios al que servimos es más grande que cualquier epidemia, es más grande que cualquier crisis, es más grande que cualquier circunstancia por la cual podamos estar pasando. Y es por eso que el primer secreto que compartimos hoy de oración es reconocer la grandeza de Dios. Lo más grande y lo más importante que podemos hacer al venir a orar a Dios es decirle: Señor, tú eres grande, como decíamos al principio de la reunión, cuán grande es Él. El segundo secreto a la hora de orar, el segundo secreto que podemos tener para triunfar a través de nuestra oración es recordar las promesas de Dios. En el versículo 5 también, pero en la parte B, en la segunda parte, dice que Nehemías declara estas palabras al Señor: tú que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Qué maravilloso es que cuando vengamos delante de Dios, en nosotros haya conocimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas y que podamos hacerle memoria a Dios, no porque Él ha olvidado sus promesas, no porque Él ha olvidado el pacto que ha hecho contigo, sino que le hacemos entender a Dios que conocemos sus palabras, que hemos recibido sus promesas y que creemos en sus promesas. Al declarar las promesas de Dios en nuestras vidas, toda cadena que ha estado atándonos para no abrir las puertas y no accionar en fe y tomar lo que Dios nos ha entregado, se rompe. Todas puertas cerradas se abren cuando nos atrevemos en medio de las circunstancias difíciles. Imagínense, en este momento Nehemías está viendo a Israel devastado, destruido, y aún así él está declarando que la palabra que Dios había declarado al pueblo de Israel, que decía que él iba a guardar el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías está diciendo con esta palabra: aunque mis ojos están viendo destrucción, aunque mis ojos están viendo los muros en llamas, aunque lo que en mi corazón hay en este momento es tristeza por lo que está sucediendo con mis hermanos, yo estoy seguro que lo que tú vas a hacer es grande con mi nación, con mi pueblo, con mis hermanos, y que todo esto va a cambiar porque tú has dado promesas que tú declaraste que guardarías. Y hoy nosotros podemos también apoderarnos de la promesa de Dios a la hora de venir en oración. El Salmo 91 declara en todo su capítulo que Él nos guardará y que las plagas no tocarán tu casa. Y cuando tú tienes conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, el mal al que tú temes no te sobreviene, porque no hay mal ni miedo en tu corazón. Hubo un momento en la palabra de Dios que declara que a un hombre el mal que temía le sobrevino. Él creyó más y tuvo más fe en el mal y en las cosas malas que en Dios. Nehemías en este momento está haciendo lo inverso. Aunque él está viendo destrucción, aunque él está viendo que hay cosas negativas sucediendo, él dice: no, yo estoy seguro de que Dios hará como ha prometido. Escuché una historia recientemente de una señora que siempre tenía temor de que los ladrones entrarían a su casa. Y casi cada noche, dice su esposo, quien relataba la historia, ella le decía: oigo algo en el primer nivel, baja, quizás el ladrón llegó, quizás hay un ladrón. Hasta que un día, luego de haber pasado muchos años, una noche le dice: bajo en el primer nivel, ve. Y cuando él bajó, precisamente había un ladrón. Y cuando el ladrón lo encañona y le dice: dame todo lo que tienes, haz silencio,
que el hombre le entrega todo, le dice, espérate, no te puedes ir hasta que conozcas a mi esposa, que te ha estado esperando por muchos años. Entonces el mal que ella esperaba le sobrevino, sucedió lo que ella tanto temía. Nehemías se levanta en fe, aún viendo los vientos contrarios, aún viendo las circunstancias difíciles, y se atreve a declarar que las cosas no seguirán siendo así. Y este es el segundo secreto de oración. Recuerden, el primero, reconocer que Dios es grande. Segundo, recordar las promesas de Dios. Y tercero, Nehemías confesaba los pecados de Israel como si fueran suyos. En el versículo 6 al 7, Nehemías declara que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, dice Nehemías, oigan, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado y hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Nehemías confiesa los pecados, disculpen, de los demás como si fueran de él. Él viene delante de Dios presentando a los demás como si fuera él el que estuviera cometiendo esos pecados, porque al final él también estaba sufriendo las consecuencias de los pecados de sus hermanos y de su nación. Ese dolor que él estaba sintiendo, esa tristeza que él estaba sintiendo por sus hermanos, era causada por un mal que había venido a la nación por el pueblo haberse alejado de Dios. Hoy nosotros como iglesia, hoy nosotros como hombres y mujeres que creemos en Dios, a veces pensamos que el pecado de nuestra nación, el pecado del mundo, no nos va a afectar. Y vemos cómo en estos tiempos de crisis, aún la iglesia ha sido afectada, muy afectada. Una de las instituciones más afectadas por la crisis actual es la iglesia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia dice, si mi pueblo se humillara, a que mi pueblo, el que se ha apartado para mí, se humillara y confesare sus pecados, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor no está pidiendo que los depravados, los malvados, los pecadores, los inconversos vengan y pidan perdón por los pecados de la tierra, porque esos no son los que han sido llamados para salar la tierra. Ellos no son los que han sido llamados para hacer la luz de este mundo. No es el tiempo de que la iglesia se aísle. No es el tiempo de que la iglesia se levante en contra de sí misma o en contra de los demás. Es el tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos delante del Señor pidiendo perdón por los pecados de la tierra como pecados nuestros. Pidiendo perdón por los pecados de nuestros hijos como si fueran nuestros pecados. Pidiendo perdón por los pecados de nuestros padres como si fuesen nuestros pecados. Pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación como si fuesen nuestros pecados. A través de la oración, Dios quiere escuchar a sus hijos, a su pueblo, declarar y pedir perdón por los pecados de la tierra. No condenar al mundo, sino declarándole al mundo las buenas noticias de que Dios quiere tener misericordia y perdonar sus pecados. Como dice Nehemías. Nehemías declara en el versículo 6 que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tu siervo. Hoy nosotros debemos levantarnos de noche y de día y constantemente diciéndole, Señor, tú eres el único que tiene el poder, tú eres el único que tiene la autoridad para revertir, para detener todo el mal
que hay sobre la tierra a causa del pecado. No esperar a que la enfermedad toque la puerta de nuestras casas. No esperar a que las enfermedades o el pecado o el mal llegue a nosotros. No esperar que nosotros también estemos muriendo por las violencias que hoy en día se ven en el mundo, sino que desde que estamos viendo el mal que está atacando la sociedad, como lo está atacando hoy, nos levantemos y pidamos al Señor por misericordia por los pecados de la tierra. Secreto número 4, recordar las promesas de Dios. En este caso, Nehemías recuerda la promesa de Dios, no a él, sino a otros. En el versículo 8 al 10 dice, acuérdate ahora de las promesas que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volver a mí y guardad mi mandamiento y los cumple, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, allí lo recogeré y lo traeré al lugar que he escogido para hacer mostrar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos, dice Nehemías, y tu pueblo, lo que tú redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. En aquel tiempo Nehemías no tenía algo que hoy tenemos nosotros. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder declarar que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y que no hay pecado que no sea perdonado por la sangre de Cristo si es confesado y presentado delante de él. Hoy nosotros con más argumentos, hoy nosotros con más fe y creyendo en la palabra de Cristo, podemos venir y presentar delante de Dios los pecados que hasta hoy han traído maldición a tu familia, los pecados que hasta hoy han traído maldición a tu ciudad, los pecados que hasta hoy han traído maldición a tu país. El pueblo de Dios debe levantarse hoy creyendo y hacer jornada de oración, no fatigarnos, no desvanecernos. Yo sé que en la circunstancia por la que está pasando el mundo, muchos pueden desvanecer, muchos pueden dejar caer sus brazos, muchos como soldados pueden rendirse, pero aprendamos de Nehemías que en el momento de dificultad entendió que no era tiempo de rendirse, que no era tiempo de desvanecer, que no era tiempo de detenerse, que todo lo contrario era tiempo de accionar, era tiempo de reconocer primero quién es Dios, era tiempo de reconocer segundo sus promesas, era tiempo de reconocer tercero los pecados y confesarlo delante de él. Y como acabamos de decir, de recordar cada una de las promesas de Dios. Aquí en este punto, Nehemías le cita al Señor las promesas que él le había dado a Moisés y había declarado en la Biblia, tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 30. Pero yo recuerdo que mi papá siempre dice que en el momento más difícil de su vida, él le dijo a Dios, aun cuando no le había entregado su corazón a Dios. Él testifica que él le dijo al Señor, Señor, si en verdad tú existes, si en verdad hay un Dios en el cielo, en tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y mi madre te ha servido por muchos años. Yo quiero que esa palabra se cumpla en mi vida, Señor, decía mi papá. Y Dios respondió a su petición. Él se refugió en una promesa que Dios le había hecho a él a través de su madre. Hoy nosotros debemos de refugiarnos en la promesa que tenemos a través de Cristo Jesús. En cada una de las promesas que él ha declarado para todos aquellos que creen, lo que en su nombre serán capaces de hacer. ¿Cómo vivirán en su nombre?
lo que Él ha depositado en ellos en su nombre. Y hoy debemos de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús, creyendo cada una de las promesas que Él ha declarado para nosotros. Y quinto y último secreto que encontramos a través de la oración de Nehemías es que él pide gracia para lograr el cumplimiento de su proyecto. En el versículo 11, Nehemías declara: te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia, en la reverencia de tu nombre. Haz prosperar hoy tu siervo y concédele favor delante de este hombre. En este momento, Nehemías está hablando del rey. Él quería, en ese momento, él era el copero del rey y él quería que el Señor le abra puerta y ponga gracia delante de él para cumplir el propósito de Dios, aún en medio de esa crisis. Entonces, el último secreto es depositar en Dios todos tus proyectos, depositar en Dios toda tu confianza y pedir que sea Dios que te dirija y ponga gracia en ti para todas las cosas que tú vas a hacer. Y aún en los momentos difíciles, en los tiempos de crisis, Dios te permitirá a ti encontrar ese manantial en medio del desierto.